Entonces lo primero que vamos a repasar el día de hoy va a ser precisamente la conversión de unidades. Como ya les había comentado, es algo que que vieron prácticamente durante las primeras semanas de la contingencia. Les mandé por ahí unos videos y unos ejercicios para que los hicieran. Es algo muy simple en realidad y pues más que nada es la parte de recordatorio de cómo se hace la conversión de unidades. O en este caso, más que nada lo que me interesa es que recuerden precisamente las fórmulas que se utilizan para hacer la conversión de unidades, ¿sale? Habíamos quedado que teníamos tres unidades principales o tres magnitudes principales que se utilizan actualmente, que son grados Celsius, Fahrenheit y grados Kelvin. Grados Celsius se utiliza de manera común, de manera cotidiana a nivel internacional. Fahrenheit, los países de habla inglesa. Y finalmente, pues los grados Kelvin, que son los que se deberían de utilizar porque pertenecen al sistema internacional, ¿sale? Los grados Kelvin, pues es el estándar que se usa actualmente. Entonces, dicho esto, nos vamos a repasar muy rápido las fórmulas. Y la primera que tenemos es precisamente la conversión de unidades de grados Celsius a Fahrenheit, ¿sale? Entonces, para grados Celsius a Fahrenheit, que es la primera fórmula que tenemos aquí arriba, lo que tenemos que hacer es uso de esta pequeña fórmula que tenemos aquí a un lado. Grados Celsius es igual a, grados Fahrenheit es igual a multiplicar los grados Celsius que tenemos en ese momento por 1.8 más 32, ¿vale? Si nosotros hacemos como tal estas multiplicaciones, nos va a dar la conversión a grados Fahrenheit. Entonces, en la calculadora muy rápidamente podemos checarlo. Son 18 grados Celsius por 1.8 más 32 y nos va a dar la conversión a grados Fahrenheit, ¿vale? En este caso, 18 grados Celsius nos va a dar 64.4 grados Fahrenheit, ¿sale? Y ya, esa es la conversión. Entonces, por ejemplo, si en lugar de 18 grados Celsius tenemos, no sé, 30 grados Celsius, multiplicamos 30 por 1.8 más 32 y nos va a dar la conversión a grados Fahrenheit, ¿sale? Entonces, esa es para que la tengan ahí presente. Vamos con la que sigue, la inversa. La conversión inversa es transformar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sale? Entonces, realmente aquí lo que se tiene que hacer, pues, es un despeje de las unidades. Y más que el despeje, pues, podemos hacer uso de esta fórmula que ya está con su despeje como tal, que es esta de aquí. Y esta fórmula nos dice que los grados Celsius, para convertirlos desde Fahrenheit, es igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Entonces nosotros hacemos esta conversión. Aquí tenemos en el ejemplo 80 grados Fahrenheit. Serían 80 menos 32 entre 1.8. Y nos va a dar la conversión a grados Celsius. Que en este caso son 80 grados Fahrenheit a grados Celsius. Nos va a dar 26.6 grados Celsius. ¿Sale? Entonces la segunda conversión es la segunda fórmula. Para que la tengan ahí a la mano para cuando la necesiten. Y finalmente, la última fórmula o el último camino para hacer la conversión es convertir de grados Celsius a Kelvin. En realidad esta es la más sencilla de todas porque únicamente hay que sumar 273, ¿sale? Aunque el correcto es 273.15. Entonces, tenemos aquí 35 grados Celsius a grados Kelvin. Únicamente sumamos 273.15 y por lo tanto 35 grados Celsius a grados Kelvin nos da 308.15 Kelvin. ¿Sale? Entonces, vamos a repasar precisamente la dilatación lineal. Y la dilatación lineal es el aumento de tamaño que tienen las cosas con la temperatura, ¿sale? De ahí precisamente el nombre. La dilatación nos habla precisamente de esto, de una expansión que tiene un cuerpo al aumentársele o al proveerle de algún tipo de energía, ¿sale? En este caso, de calor. ¿Harold? Entonces, precisamente vamos a hablar lo que es la dilatación lineal. Y si se fijan, aquí tenemos la imagen que nos dice, oh, esta cosa aumentó de tamaño.
Pero, si se fijan, el metal que tenemos aquí en la parte de abajo nos está diciendo no, no es un aumento de tamaño, en realidad es un aumento de temperatura, ¿sale? Entonces, precisamente, la dilatación lineal se da en todo lo que son los metales, ¿sale? Ahorita les explico por qué se da principalmente en los metales, pero también hay otros objetos que pueden llegar a tener cierta dilatación lineal. Por ejemplo, la madera, el vidrio, los cristales de las ventanas también tienen cierto grado de dilatación lineal. No sé si se han fijado, por ejemplo, cuando tenemos los vitrales, estos cuadros de colores que están hechos de vidrio, que están colocados generalmente en las iglesias, también tienen un pequeño huequito para cuando haya una dilatación. Estos vidrios, estos cristales que están colocados precisamente en las iglesias, pasado cierto tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que se comienzan a venir hacia abajo, como que se les hace una pancita, como que se empiezan a derretir, ¿sale? Pero es por lo mismo, por la dilatación lineal que tienen y la contracción que tienen cuando vuelven a su temperatura natural, ¿sale? Entonces, tenemos esta parte de aquí que nos dice que la dilatación lineal es un efecto natural muy conocido y que ocurre cuando las dimensiones de un cuerpo aumentan debido a la elevación de las temperaturas, salvo algunas excepciones, ¿sale? Eh, y esto sucede de manera ya a nivel atómico porque los átomos se separan cuando reciben una mayor cantidad de energía, ¿sale? Y por lo tanto aumenta su temperatura. Entonces, recuerden el ejemplo que les ponía. Tenemos un átomo que está en el centro con su protón, su neutrón, y alrededor tiene sus electrones girando. Cuando reciben energía, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a girar muy rápido sus electrones. Hay un aumento precisamente en el movimiento, ¿sale? Debido a que tenemos un aumento en el movimiento, se genera calor. ¿Y qué es lo que hacen los átomos? Al sentir este calor, van a intentar separarse, ¿sale? Cuando se intentan separar es cuando viene precisamente este aumento en las dimensiones de los objetos, ¿sale? Otro ejemplo de dilatación, que no es como tal una dilatación lineal, es las latas de spray para el cabello, o por ejemplo de aerosoles, de pinturas. Si se fijan todas esas latas, dicen no perforar esta lata. ¿Esto es por qué? Porque dentro tenemos gas a presión. Cuando nosotros perforamos la lata, generamos una fricción entre los metales o entre los objetos que están ahí. Esta fricción hace que aumente la temperatura y que haya una dilatación del gas y por lo tanto pueda explotar, ¿sale? Ese es otro ejemplo de dilatación. No es dilatación lineal, pero es un ejemplo de dilatación, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Vale. Entonces, seguimos y bueno, tenemos que la dilatación lineal se da de manera muy común, principalmente en lo que son metales o algunos materiales sólidos, ¿sale? Y tenemos aquí que la temperatura inicial, tenemos un objeto con cierto tamaño, pero cuando hay una dilatación lineal, este objeto cambió su tamaño, ¿sale? Entonces pasó de la temperatura inicial, que estaba aquí, a la temperatura final, que es cuando hubo un aumento. Ahora, este aumento de temperatura se da generalmente durante el día, que es cuando hay más calor, ¿sale? Hasta aquí, dudas, comentarios, alguna aclaración. Vale. Entonces, vamos con la siguiente, que es precisamente las fórmulas para la dilatación lineal, ¿sale? Entonces, para este tema, vamos a hacer uso de esta fórmula que tenemos en la parte de arriba. La más larga es la que vamos a estar utilizando de manera seguida. Y la de abajo, ahorita les explico en qué consiste. Entonces, la primera fórmula nos dice LF es igual a L0. Y luego tenemos un corchete, 1 más alfa, y luego entre paréntesis TF menos T0, paréntesis y otro corchete. Entonces, básicamente la nomenclatura nos dice que la dilatación lineal va a ser en realidad esta parte LF, es la longitud final de nuestro objeto, que va a ser igual a la longitud inicial, es decir, el tamaño que tenía al inicio este objeto, multiplicado por 1, multiplicado por alfa. Alfa, o esta letrita que tenemos aquí, es el coeficiente de dilatación, ¿sale?
El coeficiente de dilatación como tal ya es ya existen tablas del coeficiente de dilatación, ya es algo establecido. Y bueno, es el tamaño o los cambios de tamaño, de longitud que tienen los objetos, ¿sale? Dependiendo del material con el que estén hechos. Esto se va a multiplicar por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sale? Y si se fijan en la parte de abajo, tenemos precisamente alfa, que significa precisamente coeficiente de dilatación. Este coeficiente de dilatación es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sale? Vamos a continuar entonces, ya que tenemos precisamente nuestras fórmulas. Si se fijan, aquí tenemos ahora el coeficiente de dilatación lineal, ¿sale? Y tenemos algunos de los elementos más comunes o de las sustancias más comunes con las que se trabaja. En este caso, pues lo más común es aluminio. La mayoría de los marcos de las puertas están hechos de aluminio, cobre para la mayoría de las tuberías. Después tenemos el invar, que no sé qué es el invar, el vidrio común, zinc, pyrex, tuxteno, plomo, silicio, acero y diamante, ¿sale? Esta tabla no es necesario que la copien. Yo ahorita se las voy a compartir en Classroom para que la tengan ahí disponible. O si no, incluso ustedes pueden buscarla directamente en Google, coeficientes de dilatación lineal, y ahí les van a salir un montón de opciones, ¿sale? Todas deben de coincidir, todas deben de tener los mismos valores o valores muy similares. Entonces, dicho esto, vamos a resolver el primer problema de dilatación lineal. Y este que tenemos aquí va a ser nuestro primer problema de dilatación lineal. Nos dice, las vías del tren miden 10 metros de longitud y están hechas de acero. ¿Qué longitud tendrán cuando la temperatura aumente de 24 a 32 grados Celsius? ¿Sale? En este caso, pues es algo que ya les había comentado en la clase pasada, que nos habla precisamente de las vías del ferrocarril, que si se han fijado, cuando pasamos o cuando han caminado por ahí por las vías del tren lo que tienen es esa característica precisamente. Está nuestra vía y después entre vía y vía, entre una y otra, hay una separación. Y después hay otra separación, ¿sale? En realidad no es porque sean piezas diferentes o porque sean piezas que únicamente se llegaron a unir, sino que esta separación que existe entre vía y vía, esta precisamente, es para que cuando aumente la temperatura por el calor, estas vigas crezcan lo suficiente y no choquen entre ellas, ya que si chocaran entre ellas o si estuvieran completamente unidas, tenderían a zafarse de donde están empotradas, ¿vale? Entonces, ya que tenemos eso, vamos a ver qué es lo que tenemos del problema, qué datos tenemos. Nos está diciendo que nuestras vías miden 10 metros de longitud, por lo tanto, estos 10 metros va a ser nuestra longitud inicial. Luego, nuestra longitud final es la que queremos calcular, ¿sale? Este dato no lo tenemos. Después, tenemos nuestra temperatura inicial, que nuestra temperatura inicial es de 24 grados Celsius, y nuestra temperatura final, que es de 32 grados Celsius, ¿sale? Así le ponemos 32. Y el coeficiente de dilatación lineal, en este caso nos dice que es a 0, lo podemos checar muy rápidamente en la tabla, que es el que tenemos acá. Y aquí está, a 0 es de 11 por 10 a la menos 6. Entonces lo escribimos acá. El coeficiente de dilatación lineal lo escribimos como alfa, es igual a 11 por 10 a la menos 6. Y esto va en grados Celsius, ¿sale? Entonces ya esos son los datos que nosotros tenemos en este momento. Ahora, dicho esto, vamos a retomar precisamente la fórmula de la longitud final con la que vamos a trabajar. Esta fórmula nos dice que la longitud final es igual a nuestra longitud 0 por 1 más nuestro coeficiente multiplicado por nuestra temperatura final menos la temperatura inicial y listo, ¿sale? Ya que tenemos estos datos y ya que sabemos qué datos tenemos, lo siguiente sería precisamente hacer la sustitución dentro de la fórmula. Entonces vamos a escribir aquí, nuestra longitud final es igual a la longitud inicial, que es de 10. Esto lo vamos a multiplicar por 1
más nuestro coeficiente multiplicado por la diferencia de temperaturas. Nuestro coeficiente es 11 por 10 a la menos 6. Y luego nuestra temperatura final son 32 grados. Nuestra temperatura inicial son 24 grados. Seguimos aquí resolviendo. Nuestra longitud final va a ser igual a 10 por 1 más 11 por 10 a la menos 6. Luego 32 menos 24, esto nos va a dar 8. ¿Sale? Seguimos aquí sustituyendo. Nuestra longitud final es igual a 10. Resolvemos la parte interna de 1 más 11 por 10 a la menos 6 por 8. Y esto, si quieren checarlo en su calculadora muy rápido, esto les tiene que dar 1.000088. Y finalmente, si se fijan, esta parte de aquí es el cambio que va a haber, ¿sale? Es el crecimiento que va a haber todavía, pero todo esto lo tenemos que multiplicar por la longitud que tenían inicialmente nuestras vías. Entonces, únicamente para nuestra longitud final, hacemos la multiplicación y esto nos va a dar que nuestras vías al final van a medir 10.00088, ¿sale? Es un cambio muy chiquito, pero es un cambio que puede representar un peligro en su momento, ¿sale? Hasta aquí, dudas, comentarios, alguna aclaración, ¿no? María José, Karen, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio de manera muy breve, porque ya casi no tenemos tiempo. Es muy similar, ¿sale? Recuerden que todo esto va a estar en la plataforma en un rato más para que lo chequen por si no hay alguna duda. El siguiente ejercicio es algo que pueden verificar todos los días cuando los manden por las tortillas, porque nos dice una máquina de tortillas tiene su transportadora giratoria de aluminio, la cual mide 8 metros de longitud. Entonces, esta transportadora tiene esta forma, tiene aquí sus rodillos y toda esta parte, toda esta cadenita mide 8 metros de longitud. Al encenderla, vamos a decir que llegan en la mañana las señoras y la máquina se encuentra a 14 grados Celsius, un poquito más abajo porque es metal. Y nos dice que cuando alcanza su punto máximo de producción y operación, llega hasta los 170 grados. ¿Cuál será la longitud máxima alcanzada por esta transportadora? ¿Sale? Entonces, nuestros datos ya los tenemos aquí identificados. Tenemos que nuestra longitud inicial es igual a 8 metros. Nuestra longitud final es lo que nos están preguntando. Nuestra temperatura inicial son 14 grados Celsius. Nuestra temperatura final es de 170 grados Celsius. Y finalmente, nuestro coeficiente de dilatación es igual a 23 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Recuerden que el coeficiente va a variar dependiendo del metal con el que estemos trabajando. En este caso nos dice que es de aluminio y este es su coeficiente. 23 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Entonces, ya tenemos ahí nuestros datos. Únicamente nos queda sustituir precisamente en nuestra fórmula. Y quedamos que la fórmula era longitud final es igual a nuestra longitud inicial por 1 más nuestro coeficiente multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial y listo, ¿sale? Sustituimos en nuestra fórmula. Nuestra longitud final es igual a 8, que es nuestra longitud inicial, multiplicado por 1, más nuestro coeficiente de dilatación, 23 por 10 a la menos 6, multiplicado por 170 menos 14, y ahora sí, vamos resolviendo. Ya que sustituimos, nuestra longitud final es igual a 8 por 1 más 23 por 10 a la menos 6.
Esto multiplicado por 156, que es la diferencia de temperaturas. Nuestra longitud final es igual a 8. Y aquí dentro, ustedes al multiplicar ya el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura, les va a dar 1 más 0.003588. ¿Sale? Entonces, sumamos esa parte interna, va a ser 8 multiplicado por 1.003588 y hacemos la multiplicación final para determinar que nuestra longitud final es de 8.028, ¿sale? Esto en metros, ¿sale? Que son los metros finales que va a terminar por medir la máquina donde se hacen las tortillas. Bueno, la cadenita de las tortillas.